La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo asegura estar al borde de la quiebra ante la falta de respuesta por parte del gobierno con respecto a los pedidos para incrementar el margen de ganancia del sector, que ha llevado congelado, dicen, más de 20 años. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con la economista Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, para hablar sobre este pedido de los distribuidores de combustibles. Dicen que están al borde de la quiebra, reclaman una respuesta y han dicho incluso que tuvieron ofertas por parte de las autoridades de gobierno, pero que no se han cumplido. Vamos a abordar precisamente este tema. Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias por la invitación y buenas noches con todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias también. Ha sido una preocupación que han publicado desde hace ya varias semanas, insistiendo también en que fueron en su momento recibidos en comisión por parte de las autoridades de gobierno. Hablaron inclusive de una reunión con usted, pero que no tienen respuestas, o al menos no hay nada en concreto. Bueno, sí, en realidad tuvimos una reunión hace aproximadamente una semana, 2 semanas, con varios representantes del sector y efectivamente pudimos escuchar lo que además el sector ha venido proponiendo en este punto desde varios años. Y en realidad es así. Nosotros tenemos la evidencia en los distintos espacios de gobierno que el sector ha venido solicitando una reforma a su margen. Y aquí, digamos, un punto de orden importante e interesante es que justamente de cara, por ejemplo, a toda la reforma en la gasolina súper, lo que vivieron los distribuidores y los gasolineros fue, digamos, una liberalización de su margen. Sin embargo, su preocupación, por supuesto, es que el porcentaje de comercialización de esta gasolina, por supuesto, es muy pequeñito y mucho se concentra tanto en el diésel como en la gasolina extra. Lo que nosotros hemos comentado a los distribuidores es que este es un elemento que se tiene que considerar, principalmente también porque el incremento en su margen de ganancia va a ser trasladado en el precio al consumidor y no podemos, digamos, generar incrementos sobre la base, digamos, de la información que tenemos. Lo que hemos pedido es que nos puedan entregar de manera oficial la información. En esta administración es la primera vez que nosotros nos reunimos y lamentablemente no pudimos terminar la reunión. Sin embargo, lo que mencionamos a la salida de la reunión, tanto la viceministra de Hidrocarburos como mi persona, es que la apertura del gobierno siempre está como para poder escuchar y evidentemente encontrar cuál es ese punto de reforma. Si lo que ocurre es que para ellos la apertura, entendieron así, al menos eso nos han mencionado, que hubo la apertura, que hubo esta llegada, que hubo las conversaciones, que incluso hubo lo que ellos consideraban una sensibilidad por parte de las autoridades en el sentido de reconocer que tienen una razón en cuanto a ese escaso margen de ganancia. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo precisamente en una de las entrevistas Ivo Rosero sobre que el gobierno no ha atendido los pedidos para fijar el aumento del margen de ganancia. Son varios pedidos. Él insiste en que no ha habido resultados respecto a estos pedidos. No sé si podemos colocarnos tal vez, o vamos a ponerlo en alto volumen porque no tenemos los audífonos, pero no, están... Perfecto. Ahí vamos a escuchar lo que dijo Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, y lo comentamos enseguida. No respondieron, pues que sí, que van a atendernos, y en efecto se da una reunión con las viceministras de Energía y de Finanzas. Nosotros habíamos pedido hablar con los ministros, pero en aras de buscar un entendimiento, un avance, pues aceptamos que sean las viceministras. Vamos a la reunión. Lamentablemente, bueno, la ministra de Finanzas parece que no estaba con tiempo, estuvo 20 minutos, pero lamentablemente estaba dedicada a ver sus mensajes. Nosotros hacíamos una presentación de alto contenido numérico, ¿no? Que si es que se pierde una lámina ya no se entiende la siguiente, porque es una estructura macro y micro de toda nuestra situación. ¿Usted cree que lo recibieron solo por mero trámite? Definitivamente, porque a los 20 minutos se levanta la viceministra de Finanzas y nos dice que le llama el ministro. Entonces, nosotros le dijimos, por favor, espérese 3 minutos para terminar la presentación, no, que tiene que salir. Lamentablemente no hubo el tiempo. Nosotros le dijimos, viceministra, si es que usted se levanta, pues nosotros también tenemos que retirarnos, porque quien toma la decisión es Finanzas. Le agradecimos a la viceministra de Energía que de entrada dijo que estaban ahí para buscar una solución, pero le dijimos, vea, ya 3 ministros anteriores, 3 ministros de Energía nos dijeron que la decisión final es de Finanzas.
Dice que no había tiempo y sienten que no les toman en serio. Bueno, en realidad la reunión duró bastante más que 20 minutos. Nosotros desde el gobierno hemos mostrado toda nuestra apertura para poder escuchar no solamente al sector de los gasolineros, al sector de los transportistas, inclusive a distintos sectores sociales que están involucrados en el espectro del consumo de los combustibles. Y como digo, el análisis no pasa solamente por finanzas, el análisis pasa por, digamos ahora, inclusive institucionalizado, un comité de optimización energética, donde está, por supuesto, finanzas representado, pero están muchísimos otros actores. Lo que nosotros hemos hecho es, para evitar, si se quiere, la burocracia y la tramitología de convocar a un comité, desde las dos carteras de Estado recibir a estos representantes. Lamentable que podamos tener estas, digamos, estas increpancias en términos quizás del tiempo, de la importancia. Para nosotros, lo recalcamos nuevamente. Pero es un poco lo que sienten ellos producto de estas reuniones, es decir, sienten eventualmente que no se los toma en serio porque creen que ellos están, como decíamos al inicio, ellos se sienten al borde de la quiebra. Bueno, lo que creo que es importante también mencionar es que toda la información que se presente por parte de este y de todos los sectores tiene que ser presentada de manera técnica y no política. Nosotros no somos actores políticos que queremos llegar a politizar una medida tan importante como el precio de la gasolina. Y en ese sentido, nuestra propuesta y la solicitud de información que hicimos que se presente en esa reunión fue quitar este componente político. Entendemos, por supuesto, la preocupación y es justamente, como bien lo reconoce el señor Rosero, que nosotros empezamos reconociendo que ellos tienen un punto y que quisiéramos abordar el punto. Pero si es que ante un cambio en agenda que lamentablemente estamos sujetos a ciertas autoridades, estuvo presente equipo técnico por parte del Ministerio de Finanzas y por parte del Ministerio de Economía, se levanta la sesión desmereciendo al equipo técnico y, por supuesto, comentando que esto es un tema que solo lo decide el ministro, pues comentarle que las decisiones del sector público no se la toman solamente desde uno u otro espacio y sin ninguna información técnica. Lo que ocurre quizá es que en estos 20 años que dicen se ha mantenido el mismo margen de ganancia. Ellos, y es parte de lo que menciona Ivo Rosero, han tenido la experiencia con varios ministros. Quieren no volver a caer en lo mismo, no volver a caer en la misma dinámica que les recibe un ministro, les ofrecen algo, pasa el tiempo, delegan una comisión, delegan a un grupo de técnicos y al final no se logra nada. Ese quizá es un riesgo que lo sienten latente. Sí, de acuerdo, y creo que es una preocupación bastante legítima. Lamentablemente la institucionalidad en nuestro país es algo débil y lo que ha denotado es que tengamos ciertos cambios políticos y que evidentemente eso preocupa a los distintos sectores. Sin embargo, nosotros no podemos promover una decisión que, como digo, va a impactar al bolsillo de las familias ecuatorianas sobre la base de política y sobre la base de información quizás no del todo completa. Entonces, lo que hemos promovido y como lo hicimos inclusive con la primera decisión de subsidios es tener toda la información de base para que desde nuestro espacio podamos analizar y presentarle, como digo, no solamente es el ministro de Finanzas el que decide, aquí hay un comité institucionalizado por parte del presidente que propone al presidente y siempre una reforma a los precios de los combustibles es por decreto, entonces no es una decisión solamente del ministro de Economía. Tomando en cuenta todas las variables que hay en cuanto al costo del combustible y al análisis técnico que deberán hacer para incrementar eventualmente este margen de ganancia, hay otra de los temas a los cuales se ha referido Ivo Rosero y tiene que ver con el alto costo de la transportación de los derivados en muchas zonas del país. Recordemos que no todas son no tienen el mismo tipo de acceso y reconocen también que en algunos sectores más alejados ellos trabajan a pérdida. Parte de eso es lo que dijo Ivo Rosero. Si nos podemos colocar de nuevo y enseguida lo comentamos. A los taxis ya les dieron su compensación económica a las tricimotos, a las camionetas. Y nosotros, que somos los principales operadores en la venta del producto estatal combustibles, ¿no? Y que estamos congelados 16 años, ni siquiera nos reciben. No es justo. ¿Cuál va a ser la medida entonces? El próximo jueves se hace un nuevo plantón frente a Carondelet. Y ya hay una provincia que amenazó con no comprar combustible. La provincia de Manabí hizo hoy simultáneamente una rueda de prensa ya. No van a comprar combustible un día en rechazo, no solamente a que no se nos escuche, sino que como estamos obligados a atender si no tenemos unas multas altísimas, tienen los distribuidores que ir a conseguir combustible en el terminal de Pascuales en Guayas o en Santo Domingo con un costo altísimo, pagando hasta 10 centavos por galón de transporte. Esa venta ya es a pérdida, porque el margen no permite cubrir el costo del transporte. ¿Quién es el responsable de que no haya combustible en Barbasquillos? El Estado, Petroecuador. Entonces,
Entonces, si ellos fallan, lo ético, lo correcto es que ellos asuman ese costo incremental del transporte, pero no lo hacen. Y no han sido capaces de compartir lo que ya les dijo el Banco Mundial, que no representa ni el 5% de ese monto para compensar nuestra situación grave. Hay 600 estaciones que están trabajando a pérdida. Si bien no advierten una paralización de la distribución como tal, porque esto podría incurrir también en un delito, advierten de una medida al revés, es decir, no comprar el combustible, y esto podría ser también una medida de presión. Bueno, en realidad lo que menciona el líder gremial es real en términos de las variables que hay que analizar, y es justamente la información que esperábamos que se pueda presentar en la mesa. Lamentablemente, ante una terminación abrupta de la reunión, se generan estos cortes de información y no pudimos terminar de conversar. Y aquí creo que una premisa principal en un diálogo sector público con sector privado, pero en general en cualquier relación humana, es siempre sobre la premisa del respeto, y creo que eso es muy importante poderlo mantener. Pero nosotros siempre hemos... ¿Les han faltado el respeto a ustedes? Bueno, ahí lo que nosotros vimos, sí, lo que nosotros vimos quizás es una relación un poco más álgida hacia el final de la reunión, quizás no incomprendiendo ciertas especificidades, desmereciendo al equipo técnico que por supuesto tiene todas las credenciales y capacidades como para poder plantear soluciones efectivas. Y ahí un poco comentar que evidentemente son las variables que ha mencionado el líder gremial que se tienen que analizar para una reforma al margen. No es arbitrario como además hay muchas propuestas en el aire, me tienen que subir 10 centavos porque una ganancia de $1,000 al mes es muy poco. ¿Sobre la base de qué? Entonces definimos que es muy poco. ¿Sobre la base de qué el margen se incrementa 10, 15, 20 centavos? Hay que tener muchísimo cuidado en cómo se diseña en esto. Como digo, esto podría impactar al bolsillo de las familias ecuatorianas. Pero hay otra variable que yo también pongo sobre la mesa y que creo que es importante, y es algo que también queríamos comentar al sector, y es entonces también la calidad del servicio, no solamente la capacidad, digamos, de distribuir a nivel nacional, y ahí, digamos, tiene mucha razón el sector en términos de garantizar que el costo del transporte esté cubierto por ese margen, pero la calidad del servicio también es importante. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, que la gasolina pueda ser distribuida de una manera, digamos, limpia, cuidando los mejores parámetros de manejo, pero además de eso también seguridad, por ejemplo, alrededor de las gasolineras. Hay distintos aspectos que inclusive Petroecuador ha analizado para sus gasolineras y queríamos plantear en la mesa, y nuevamente lo dejo abierto. Creo que es importante extender la mano como hacedores de política pública, nunca cerrar la puerta, extender la mano que este diálogo pueda continuar, pero como digo, siempre sobre la base del respeto del Estado. Sí, por supuesto. De todas formas, es importante que dentro de una premisa privada, que es un negocio, siempre se asegure, por supuesto, la seguridad, no solamente, digamos, en términos de el estacionamiento o inclusive en lugares públicos, sino también al momento del dispendio. Se han reportado varios incidentes y, por supuesto, es importante que eso lo podamos también discutir. En cuanto a calidad, se refiere usted, por ejemplo, en la distribución de los combustibles. ¿En cantidad también ha habido problemas? Nosotros no tenemos un reporte en cantidad. Eso creo que es importante también abordarlo con el ente rector. De estaciones en las que se esté distribuyendo menos cantidad de la que supuestamente compra el usuario. En el seno del Comité de Optimización Energética se han pedido varios análisis en términos de analizar en los lugares de dispendio, en las gasolineras, por ejemplo, cómo están ciertas estadísticas de la venta de combustible. Sabemos que existen ciertas investigaciones que en distintos ámbitos administrativos, inclusive a nivel de la justicia, se están realizando alrededor de la distribución de gasolina. Nosotros como Comité Energético solicitamos a la Agencia de Regulación y Control de Combustibles que nos entregue un reporte a nivel de centro de dispendio, pero además también hacia atrás de la cadena. Digamos, los distribuidores y gasolineros son los que dan el fronting al usuario, pero hacia atrás tenemos algunos otros actores de la cadena, poder entender dónde está justamente ese desvío o esas irregularidades, si se quiere. Ahora, ¿qué les exigirían ustedes en este momento para sentarse nuevamente a la mesa? Más que exigir una solicitud, y es, digamos, poder, sobre la base del respeto, plantear justamente cierta información que es importante para la toma de decisión. Y ahí, digamos, la toma de decisión es en función de lo que se solicita para poder tomar una decisión informada que cuide los bolsillos de los ecuatorianos, que no afecte a las finanzas públicas. Tampoco podemos ir hacia un incremento del margen en desmedro de que el Estado incremente su nivel de subsidios, pero tampoco podemos ir hacia un incremento del precio de la gasolina que golpea al bolsillo de los
ecuatorianos, más allá de lo que, hemos visto. De ahí que tiene que haber un análisis técnico para que esto no repercuta en donde suele siempre repercutir, que es en el bolsillo del resto. Por supuesto. Entonces ahí para nosotros es importante. ¿Pero ustedes tienen una propuesta ya planteada o preestablecida? La verdad no, sobre la base de varias conversaciones que el sector mismo, representado por estos líderes gremiales, ha venido teniendo con distintos gobiernos. Pues en Petroecuador, en el Ministerio de Energía, hay ciertos análisis que justamente, inclusive uno de ellos fue financiado y motivado por el Banco Mundial, en los que determinan que habría que, generar una revisión del margen en términos de estas variables. Y ahí los informes lo que nos dicen es que el costo de la transportación, por supuesto, es uno de los principales elementos a analizar. Y nosotros estamos dispuestos al análisis. Sin embargo, como digo, sobre la base también de poder estructurar una mejor solución que no afecte al bolsillo de los ecuatorianos y que tampoco afecte en gran medida al Heraldo Nacional. El jueves han dicho que estarán frente a Carondelet. ¿Les van a recibir? Eso tendríamos que conversar justamente con la presidencia. Nosotros, como digo... ¿O sienten que es una forma de presión? Seguramente el estar frente a Carondelet suele ser una forma de presión, porque un poco la presidencia y la agenda de la presidencia... Puede ser, nosotros hemos abierto inclusive las oficinas del Ministerio de Energía, en este caso donde se dio la reunión anterior, para poder recibir al sector. No hemos cerrado la puerta. Entonces, un plantón en Carondelet no hace falta para ser escuchados. Lo que sí es que están siendo escuchados por un gobierno que está representado no solamente por una máxima autoridad, que es nuestro presidente, no solamente por los ministros, hay un equipo técnico abajo que trabaja y que diseña política pública. No podemos desmerecer también la capacidad de ese equipo técnico en poder escuchar y procesar, por supuesto, toda la información. Y con esto cierro, se va a garantizar en todo caso que no se afecte al bolsillo de quienes utilizan el servicio diariamente. Esa es nuestra principal premisa, inclusive de cara a la principal medida de incremento del precio de la gasolina extra. Lo que cuidamos en el propio diseño fue que el precio no golpee en una forma injusta y desmedida a los más pobres, pero además de eso también que pueda ser justificada y que pueda ser compensada de la manera más adecuada. Perfecto. Antes de cerrar, yo creo que es importante también hablar, y a propósito de la cartera de Estado que enfrenta algunos desafíos, y me refiero concretamente a los pendientes que tiene el gobierno con varios sectores. Sector salud, por ejemplo, el seguro social también, las clínicas de diálisis, los prestadores en general. ¿Cómo están o cómo plantean solventar? ¿Se les viene una avalancha de pedidos? Sí, y en realidad esa es parte de la gestión, y nosotros estamos preparados para ir analizando estos pedidos también sobre la base de la sensibilidad que estos involucran. Específicamente a prestadores de salud, el presidente ya priorizó la asignación de 100 millones adicionales al presupuesto de salud para que este pueda ser entregado inmediatamente a los distintos sectores. Por ejemplo, Sol Caloja también estaban reportando complicaciones. Así es, y justamente o específicamente para Loja, el MEF realizó distintos pagos a núcleos de esta entidad entre enero y julio por $16 millones, por ejemplo, solamente a Solca. Es decir, los procesos de análisis, que ojo, este análisis lo hace el Ministerio de Salud sobre la base de análisis de pertinencia médica, por ejemplo, y que además donde sí se han reportado en las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud y los distintos prestadores ciertas demoras, inclusive en la entrega de toda la documentación habilitante. Es decir, no es un elemento que solamente separado por quizás falta de liquidez o falta de financiamiento. Es un elemento en el que pero el hay presidente, una falta de liquidez. Por supuesto, y eso lo hemos reconocido. Sin embargo, el presidente nos ha dispuesto que podamos hacer una asignación extra a este sector específico, y más bien sentarnos nosotros como finanzas a solicitar, digamos, que esto se pueda destrabar en términos de la entrega o un documento u otro, para que, digamos, esta liquidez también pueda ser ya porque la situación de los hospitales parece, y según los reportes de los pacientes, que son quienes más reclaman el tipo de servicio, a ratos parece insostenible. Sí, ahí por supuesto con la mayor sensibilidad del caso, nosotros hemos priorizado este tipo de pagos por sobre otros, inclusive para asegurar que estos prestadores externos puedan recibir el pago que corresponde por la prestación de salud. La dotación de insumos, medicinas, por ejemplo, en hospitales del sector público. Sí, digamos, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud para procurar, digamos, que los procesos puedan ser levantados por parte de los hospitales y además monitoreados por el Ministerio de Salud. Pero no hay mucho retraso en eso, porque levantar procesos cuando
cuando los pacientes ya no pueden esperar? Bueno, ahí yo acudiría al Ministerio de Salud para conocer exactamente los procesos, cuánto estos demoran. Nosotros como Ministerio de Economía lo que queremos garantizar es justamente la asignación de los recursos y que exista pues la liquidez al momento de solicitarse el pago. Y será, bueno, sin duda, importante lo que se pueda reclamar principalmente para que se garantice el cumplimiento por parte de las autoridades. Viceministra, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido la economista Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, hablando sobre las demandas que han hecho los distribuidores de combustibles respecto del incremento de margen de ganancia. Por otro lado, también se ha referido a las asignaciones presupuestarias para los sectores, principalmente salud, que es donde mayor tipo de demandas existe. En el caso de Sol, que es el caso también de los hospitales del sector público, que se han hecho reasignaciones, ha dicho la economista Ana Cristina Avilés. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,